Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para comentaros la próxima subasta de Lucernae. Es una subasta que va a acontecer el día 16 de julio de 2023. A ver, para quien no conozca, Lucernae es una empresa numismática que está afincada en Alcalá la Real, en un pueblo de Jaén. Y allí, pues bueno, Antonio Hinojosa pues lleva, no sé, 20 y tantos años siendo numismático profesional. Tanto Lucernae como Antonio Hinojosa son muy conocidos a lo largo y ancho de toda España, también internacionalmente. Me consta que viaja mucho por Europa, que viaja mucho por América. Estuvo en Santo Domingo 2023 y bueno, pues se puede comprar allí con total confianza. Bien, esta es la 15ª subasta que organiza Lucernae en Bidder, en la plataforma Bidder. Así que, bueno, pues para pujar por esta subasta simplemente os tenéis que registrar en Bidder y desde allí podéis pujar sin ningún tipo de problema. Os dejo en la descripción de este vídeo, os dejo un enlace a la subasta en cuestión. Y un último apunte, antes de entrar en la subasta en sí, es que la comisión es un 15,9% masiva. Esto hace un total de un 19,24% masiva. Así que, bueno, pues que quien sepa que quien empuje por una cifra va a tener que pagar un 19,24% por encima de esta cifra, pues en concepto de comisiones de la casa de subastas y en concepto pues del IVA de estas comisiones. Bien, sin más, vamos con 10 lotes que he elegido, que como siempre pues no son ni los más caros, ni los más raros, ni los más bonitos, y bueno, pues un poco los que más me han llamado la atención, un poquito variado, y vais a ver que hay mucho de moneda antigua, porque Lucernae es una empresa muy especializada en la moneda antigua, tanto la ibérica como la moneda romana. La conoce muy bien y esto se refleja en su subasta. Entre estas monedas antiguas está este cuarto de shekel tan bonito, que es acuñado por Cartago durante la Segunda Guerra Púnica en Cartagena, ¿no? Es una moneda, bueno, a mí me parece preciosa, es una moneda pequeñita de plata, es un cuarto de shekel, esto pesa como 1,7 gramos, más o menos. Y bueno, aquí tenemos una cabeza de un hombre, que ahí está el debate, si este hombre es una deidad o si este hombre es alguien de la familia Barca. Yo me inclino a pensar que es una deidad, pero bueno, ahí estaría, pues eso, el debate, ¿no? A todos nos gustaría que este fuese, pues eso, Amílcar Barca o alguien de su entorno. ¿Veis también que tiene aquí, detrás de su busto, tiene como algo, eso es una clava, ¿no? Es una especie de garrote que lleva así al hombro. Y en el reverso, bueno, pues tiene ese pedazo de elefante, ¿no? Y ahí nos podemos imaginar a Amílcar Barca, ¿no? Entrando en la península itálica con esa manada de elefantes para destrozar a lo que entonces era la República Romana, esa incipiente República Romana, en que, bueno, pues estaban jugando el control del Mediterráneo entre esas dos grandes potencias, que era pues esta potencia incipiente, que era Roma, y una potencia que, bueno, pues que ya estaba bastante más asentada, que era Cartago. Bueno, son monedas muy bonitas. Como siempre yo suelo decir, la península ibérica entra en la historia numismática así ya de lleno en esta Segunda Guerra Púnica. De ahí la importancia, la enorme importancia de estas monedas. Sí que es cierto que antes había algún tipo de emisión en la península, pero eran emisiones ya muy puntuales para ciudades concretas y de una circulación muy menor. Aquí cuando hubo que pagar grandes ejércitos fue en esta Segunda Guerra Púnica, como veis, finales del siglo III a.C. Claro, esta moneda, como digo, es muy pequeñita, eso también la hace asequible, porque es el mismo diseño de otras monedas de módulos más grandes, el shekel, que es bastante más caro, y no digamos nada el trishekel, eso ya es algo, vamos, que está fuera del alcance de prácticamente cualquier coleccionista, desde luego de cualquier persona de clase media. Este cuarto de shekel, pues esto nos lo podemos permitir. Entonces, bueno, pues el que quiera tener así al elefante y a la familia Barca, ¿no? O a esta deidad cartaginesa, bueno, pues este cuarto de shekel es algo que nos podemos permitir. Para que os hagáis una idea, la estimación de esta moneda son 500 euros. Entonces, bueno, pues no deja de ser un desembolso, pero desde luego es mucho menos desembolso que los módulos más grandes. Otra moneda muy interesante es este semis de Obulco. Obulco es una ceca muy conocida. Es una de las cecas ibéricas más importantes, está en la actual Porcuna, en Jaén, o sea, no muy lejos de donde está Lucernae. Son muy conocidos los ases de Obulco, porque se acuñaron durante muchísimo tiempo, se acuñaron desde prácticamente la Segunda Guerra Púnica, fue de las primeras ciudades, de hecho, ibéricas que empezaron a acuñar, Obulco, hasta el final de la Segunda República. O sea,
ocupó pues como 200 años de acuñaciones, más o menos, o sea, mucho tiempo. Si bien sus ases son muy conocidos, además suelen ser bilingües, son muy interesantes, son bastantes más raros estos semis. Y en este caso tenemos un semis donde aparece una cabeza en el anverso, veis que indica unas letras latinas, que indica ovulco, y luego en el reverso aparece un águila que en este caso casi parece una gallina, pero bueno, pues esto es un águila. Curiosa la moneda, está bonita este ejemplar y además, como digo, son bastante raros estos semis de ovulco. A pesar de que los ases son comunes, los semis no lo son tanto. Otras piezas que no son nada comunes son los quinarios de oro. A ver, ¿qué es esto de un quinario de oro? Bueno, los quinarios, lo que sabemos que se llamaban quinarios eran los de plata, que valían la mitad de un denario. Son en general mucho más raros que los denarios. Bien, luego aparecen, pues me parece creo que desde Julio César y luego apareciendo así puntualmente a lo largo del Imperio Romano, yo creo que diría que hasta el siglo III. Así hablo de memoria, pero bueno, aparecen unidades que son la mitad de un áureo. Entonces, como no sabemos cómo se llamaban, pues los historiadores los han llamado quinarios de oro. Porque, bueno, pues si el quinario era la mitad del denario, pues entonces el quinario de oro la mitad del áureo. La realidad es que no sabemos cómo los denominaban. A lo mejor simplemente los denominaban medio áureo. No lo sé. Pero bueno, no lo sé yo ni lo sabe nadie. En este caso es un quinario de oro que representa a Augusto, porque bueno, es la época de Augusto, y en el reverso lo que tenemos es una Victoria sentada sobre el globo terráqueo, ¿no? Es curioso esta representación, además aparece en más monedas, ¿no? Aparece también en quinarios de Tiberio, por ejemplo, así que bueno, no es una representación muy rara, pero sí que es raro el módulo del quinario. Bien, así que espero que os haya llamado la atención al menos esta monedita, que bueno, no es tan pequeña, ¿eh? Esto pesa 4 gramos, o sea, es más grande que un denario en cuanto a peso. También hay denarios, en este caso es un denario de Galba. Galba ya sabéis que fue un general, era el gobernador de la Hispania tarraconense y bueno, pues digamos que hizo una revuelta contra Nerón en el año 68 y se hizo con el poder. Bueno, él se buscó sus apoyos, ¿no? Entre ellos fue Otón, uno de estos apoyos, y al final Otón, pues él fue el que le derrocó a principios del año 69. Galba duró como emperador 7 meses, o sea, es el primero de los emperadores del año 69, que si mal no recuerdo es el año de los 5 emperadores. O sea, si mal no recuerdo es el 15 de enero del 69 cuando asesinaron a Galba. Bueno, en este caso es un denario acuñado cuando ya Galba era emperador, porque hay otros denarios que los acuñó desde Tarragona, desde Tarraco, cuando estaba financiando la revuelta contra Nerón. En este caso no, en este caso ya él era emperador y os dais cuenta que está haciendo loas a Hispania, que era de donde él venía, que era donde le habían apoyado y donde, bueno, pues él tenía, digamos, me imagino yo, muchos favores que pagar. Y bueno, pues este es un denario que nos habla de Hispania y de este emperador que provino de Hispania. Él no era hispano, pero bueno, que él era el gobernador de la Hispania tarraconense. Bueno, tras las batallas y las guerras civiles que hubo después del asesinato de Nerón, o del suicidio de Nerón, mejor dicho, pues el que al final se emergió como un emperador estable fue Vespasiano. ¿Por qué? Pues porque contaba con las mejores legiones que estaban en Judea. Entonces, bueno, pues ya dijo, venga, ya que tengo aquí las mejores legiones, tiro para Roma y me hago con la púrpura, ¿no? Bueno, pues Vespasiano acuñó este áureo, donde está, bueno, pues él mismo. Luego veis que en el reverso hay una representación bastante curiosa. Está el propio emperador Vespasiano y detrás de él está la Victoria que le está coronando. Veis aquí tenemos de nuevo otra representación de la Victoria. Me parece muy curiosa. Sabemos además que este áureo se emitió concretamente entre los años 77 y 78 después de Cristo. ¿Y por qué podemos datarlo de manera tan concreta? Bueno, pues porque veis que en el exergo aparece Cos 8, ¿no? O sea, es el 8º consulado de Vespasiano. Y es que la dinastía Flavia no hacía más que llamarse a sí mismo cónsul. O sea, casi todos los años el cónsul era el emperador. Entonces, es muy fácil datarlos porque, claro, como van poniendo
cuántos consulados lleva el emperador en las monedas, pues entonces dices, bueno, pues es el 8º consulado de Vespasiano, entonces tiene que ser entre el año 77 y el año 78. Así que, bueno, pues eso. Siempre de los consulados o los títulos que tienen los emperadores nos da buena idea para datar las monedas. En el caso de la dinastía Flavia suele ser muy preciso. Y otro áureo más de los muchos que tiene esta subasta, pues aquí nos muestra a Trajano. Y a estos áureos de Trajano a mí me resulta muy curioso, bueno, las monedas de Trajano en general, porque aparecen todos sus títulos, o un montón de ellos. Fijaros, en la leyenda del Anverso nos aparece que es emperador, Trajano, Augusto, Germánico, Dácico, Tribunita Potesta, o sea que era el tribuno de la plebe, que cónsul 5 veces y padre de la patria. O sea, todo eso abreviado ahí metido en la leyenda del Anverso. Y luego en el reverso aparece esta corona de laurel y luego, bueno, ese SPQR, ¿no? Senato Populesque Romano, y nos indica otro título que era el Optimo Princeps, o sea, el mandatario óptimo, el príncipe óptimo, ¿no? O sea, era una cosa magnífica lo de este emperador, que fue un buen emperador que ha pasado a la historia como un gran emperador, ¿eh? Ya sabemos que es uno de los 5 grandes emperadores que siempre se ha considerado que, bueno, pues fue el momento de auge del Imperio Romano, ¿no? Esta época entre Trajano, Adriano, estos emperadores del siglo II. Pero bueno, me parece muy curioso lo de poner tantísimos títulos en las monedas. Y otra moneda que nos habla de victorias es este sestercio de Marco Aurelio, el emperador filósofo. Ya sabemos todos que Marco Aurelio tuvo grandes victorias contra los germanos. Y lo sabemos pues, por la película de Gladiator, que yo creo que es que esto la ha visto todo el mundo y quien la haya visto no ha podido olvidar esa impresionante escena al principio de la película donde hay una carga romana contra los germanos. Bueno, mucho cuidado con la película de Gladiator, que hay mucho invento en esa película, ¿eh? O sea, pero bueno, esa escena desde luego es muy muy buena. Bien, pues estas victorias sobre los germanos le hizo a Marco Aurelio tener el título de Germanicus. Y, bueno, pues emitieron estos sestercios donde aparece un triunfo ahí en el reverso. Y luego, bueno, pues veis que hay como 2 personas alrededor del triunfo. Hay un germano a la izquierda, que es un germano que está moribundo, y hay otro germano que está a la derecha, que está cautivo. Así que, bueno, pues aquí están mostrando ya no solamente la victoria sobre los germanos, sino casi hasta la humillación del pueblo germano. Y luego, bueno, pues en la leyenda veis que indica explícitamente Germanicus con todas las letras, pues para demostrar qué es lo que se está festejando con este sestercio. Bien, ya sigamos, bueno, al Imperio Romano, pero ya mucho más adelante, estamos hablando del siglo V. Esto es un sólido emitido en Constantinopla por el bueno de Marciano. Marciano, bueno, que tenía un primo de mi madre, se llama Marciano, o sea que es un nombre que no es tan raro. Siempre se habla, ¿no? Como que hay una degeneración de tipos y como que aquí ya en el arte bizantino, pues que ya no es tan bonito y no sé qué. A mí me parece un arte precioso. Esto me parece muy, muy bonito. Primero es la victoria. Esta victoria del reverso me parece preciosa. O sea, a mí personalmente, que me gusta más este tipo de arte así a lo mejor un poco más abstracto, me gusta más este tipo de representaciones que las representaciones del siglo I, por ejemplo. Pero es que el retrato este es espectacular. O sea, no este en concreto, sino el retrato de esta época, ¿no? Del siglo V ya, o retrato bizantino, así con este giro de 3/4, o sea, se ponen así más o menos, ¿no? Es que hacer este giro de 3/4 con el volumen que hay que darlo, hacerlo en un bajo relieve, o sea, porque claro, esto hay que grabarlo en negativo. A mí esto me parece una cosa espectacular, o sea, es que los grabadores de este siglo eran artistas. ¿Pero de qué forma? O sea, que probablemente no nos hemos parado a pensar la innovación, digamos, de diseño y la innovación de grabado que fue necesario para poder grabar este tipo de retratos. Vale, entonces, bueno, yo ahí lo dejo, que como parte estética me parecen maravillosos estos sólidos. Bien, y ya voy a adelantar unos cuantos siglos, pues para hablaros que también hay bastante moneda española. Y hay monedas españolas tan buenas pues como estas onzas, ¿no? Hay varias onzas de Felipe V, en este caso es un ejemplar de México. Bueno, pues como veis, ¿no? Pues es una pieza ya muy buena, muy interesante y que pues a quien le guste coleccionar onzas seguro que le llama la atención.
Y bueno, para acabar también quería mostraros esta otra de Fernando VI, que es de Lima, y valga como ejemplo de las onzas que aparecen en esta subasta, que también hay bastantes. Pues hay alguna de Carlos III y demás. O sea, yo creo que es una subasta muy bien servida. Bien, y yo con esto acabo el vídeo. Os pido disculpas porque ha habido muchos cortes en la edición. No me he quedado trando mal de la garganta y es que me estoy quedando sin voz cada 3 frases. Entonces, lo siento, he hecho lo que he podido. Os recuerdo, esta subasta es el día 16 de julio de 2023 y yo creo que es una subasta muy interesante que merece echar un vistazo. La tenéis en la descripción de este vídeo y nada, yo sin más me despido. Un saludo y hasta pronto.